Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el módulo número 3 de Derecho Penal 1, parte general, que como habíamos visto, entre los objetivos de las materias habíamos enumerado fundamentalmente, entre otras cuestiones, que podemos determinar, vamos a tratar de determinar cuándo nos encontramos frente a una conducta delictiva. Y esto lo vamos a lograr cuando podamos finalizar con una parte de este tercer bloque, ya que lo que estuvimos viendo hasta ahora hemos podido determinar cuándo estamos frente a un injusto, es decir, una conducta típica y antejurídica, pero que aún no es delictiva. Nosotros habíamos hablado, ya vamos a ver en alguna filímina cómo está compuesta la teoría del delito. Es decir, también vamos a tratar de ver cuáles son los mecanismos que utiliza el juez para graduar el monto de la pena y poder comprender todos los institutos que regulan el derecho penal. Siempre basándonos y teniendo en cuenta todas las garantías constitucionales que rodean el mismo, porque recuerden que el derecho penal básicamente lo que hace es privar de la libertad al individuo. Por eso ese sistema de garantía que los rodea. Habíamos visto en un primer bloque los conceptos fundamentales del derecho penal, sus principios generales, las garantías que lo rodean. En un segundo bloque habíamos visto lo que era el injusto penal, que eran los primeros estratos de la teoría del delito, y lo que vamos a ver ahora en este tercer bloque básicamente es el estudio completo de la teoría del delito, y por otro lado también vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la tentativa, con la participación criminal y con el concurso de delitos. Ya lo vamos a aclarar al momento de llegar a estas unidades. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este módulo? Operar ya con el módulo 2, que hemos hecho una introducción a teoría del delito, más el módulo 3, con el cual terminaremos esta teoría, vamos a poder operar con cada una de las categorías de forma de establecer cuándo una conducta es delictiva, cuáles son las causales que excluyen cada una de las categorías sistemáticas de la teoría del delito, es decir, cuándo se excluye la antijuridicidad, cuándo se excluye la tipicidad o cuándo se excluye la culpabilidad e incluso la acción que ya habíamos visto en su momento, y por otro lado poder comprender las consecuencias a las cuales conduce un error. Ya vamos a ver exactamente los diferentes errores que existen. Asimismo, vamos a tratar de reconocer cuando nos encontramos frente a una tentativa punible, y cuando estamos frente a un concurso de delitos y cómo las diferentes formas que existen para poder participar en un hecho delictivo. Así, dentro de este módulo 3 vamos a ver fundamentalmente lo que son las causas de justificación. Básicamente, y como una primera introducción, vamos a decir que las causas de justificación que vamos a ver en el pizarrón, vamos a hacer una pequeña introducción, básicamente para que podamos establecer algunas cuestiones. Las causas de justificación van a operar en el estrato analítico de la antijuridicidad. ¿Qué significa esto? Que las causas de justificación van a operar acá. Si opera acá una causa de justificación, significa que la misma está excluyendo la antijuridicidad. Entonces, como una primera aproximación, vamos a decir que la causa de justificación son permisos otorgados por el legislador para realizar un hecho típico. Por lo tanto, por ejemplo, una causa de justificación es matar en legítima defensa. Cuando yo mato en legítima defensa, el tipo penal dice, el que matare a otro. Cuando yo maté en legítima defensa, maté a otro. Por lo tanto, hice lo que el tipo penal describe, matar a otro. Solo que lo hice en legítima defensa. Ese permiso que me dé el legislador para matar en esas circunstancias se denomina causa de justificación y excluye el estrato analítico de la antijuridicidad. Ese estrato analítico. Entonces eso, por un lado. Por otro lado, también vamos a ver en el último estrato analítico lo que es la culpabilidad, el contenido de ella, según las diferentes teorías, cómo funciona la teoría del error dentro de lo que es la teoría del delito, y como habíamos anticipado recién, la tentativa, la autoría y la participación y el concurso de tipos delictivos. Así vamos a comenzar con el desarrollo de esta clase y comenzamos con la unidad número 15, que son la causa de justificación. Como dijimos, básicamente, ¿cuáles son la causa de justificación? Habíamos dicho recién, permisos concedidos por el legislador para cometer un hecho típico en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que tiene requisitos. Yo, para matar en legítima defensa, necesito ciertos requisitos que lo analizaremos en su momento. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Excluir la antijuridicidad de un hecho típico. Esa es la consecuencia siempre a la que me conduce una causa de justificación. No excluye ni la culpabilidad, no excluye la acción, no excluye el tipo. Excluye la antijuridicidad. Por lo tanto, estoy frente a un hecho típico, pero no es ni siquiera un injusto. Recuerden que el injusto es el hecho típico y antijurídico.
Por lo tanto, si excluye la antijuridicidad, es solo un hecho típico, no es antijurídico y por lo tanto no hay injusto. ¿Cuáles son las diferentes causas de justificación que existen? Ya en forma más detallada. Una de las principales causas de justificación, o las más comunes o conocidas, es la legítima defensa. La legítima defensa puede ser, está en el artículo 34, están en la mayoría de las causas de justificación de las que vamos a ver nosotros, está en el artículo 34. Y está en el inciso 6 lo que es la legítima defensa. La legítima defensa, tenemos dos tipos de legítima defensa: legítima defensa propia o legítima defensa de un tercero. Dentro de los requisitos de la legítima defensa vamos a leer lo que dice el artículo 34 en su inciso 6. Que recuerden, habíamos hablado ya del 34 que dice no son punibles. Y ahí hemos visto causas que excluyen la acción, habíamos visto la parte del inciso 2 cuando hablaba de obrar violentado por fuerza física irresistible, eso excluye la acción. Ya vamos a ver más adelante que tiene que ver con el error cuando excluye el tipo. Y ahora vamos a ver que también acá que dice no son punibles, existen causas de justificación que van a excluir la antijuridicidad. Y entre esas está la legítima defensa. Y el inciso 6 dice: el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Por lo tanto, ¿cuáles son los bienes defendibles? Todo. La vida y los derechos que tengo, el patrimonio, la propiedad, mi honor, mi integridad física, todos los bienes son defendibles por legítima defensa. Pero, sin embargo, los requisitos que establece el inciso 6 dice: siempre que concurren en las siguientes circunstancias, es decir, no es simplemente la legítima defensa defenderme de cualquier situación, sino de estas específicas que va a nombrar. Y dice, agresión ilegítima. Es decir, primeramente debe haber de parte de una persona una agresión hacia mí y esa agresión debe ser ilegítima. Una agresión es un acometimiento de una persona hacia mí. Y es ilegítima porque no tiene derecho a hacerlo. Cuando hablamos de agresión no hablamos siempre que la persona me vaya a golpear. Existe una agresión, por ejemplo, del policía que me quiere detener. Sin embargo, en la medida que la detención sea legítima, yo no puedo defenderme, porque esa agresión del policía no es ilegítima. Entonces, en ese caso, yo no puedo obrar justificadamente. El segundo requisito es necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Acá cuando habla necesidad racional del medio empleado, no está hablando de necesidad racional del instrumento, sino del medio. ¿Por qué? Porque yo puedo usar un instrumento, por ejemplo, un palo. Y yo puedo utilizar un palo golpeando a la persona en un brazo y ya con eso la alejo a la persona que está intentando agredirme. O también puedo usar el palo, por ejemplo, como si fuese una lanza y una persona que está intentando agredirme y que yo tal vez puedo alejarla con un empujón o pegándole un palazo. Si yo utilizo como lanza o como digamos una especie de puñal a este instrumento y se lo hace esto en el corazón y la mato, ahí no hay una necesidad racional del medio empleado. Es decir, cuando hablamos de medio no hay que confundirse con la palabra instrumento, sino es el uso que le doy al medio con el cual me estoy defendiendo. Y dice para impedirlo o repelerla. Es decir, cuando la agresión finalizó, yo ya no actúo en legítima defensa. Si alguien me golpea, yo no puedo correrlo para golpearlo. Eso no es legítima defensa, eso es venganza. Porque yo debo actuar para impedirlo o repelerlo. Yo impido, ¿cuándo? Cuando debo atacar primero porque el ataque hacia mi persona es inminente del parte del otro. Entonces no me queda otra situación que reaccionar rápidamente y de esa manera impedir esa agresión. Y yo la utilizo para repelerla porque esta persona me está agrediendo, entonces yo necesito agredirla para repeler esa agresión. Pero como ustedes ven, de la misma redacción se desprende que la agresión es actual e inminente, que tiene que ver con estos conceptos, ¿no? Y el último requisito es falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. ¿Qué significa esto? Que yo no debo haber provocado suficientemente a la otra persona. Si yo sé que la persona es una persona sumamente sensible e irascible, yo no puedo provocarla afectando su honor, insultándola, sabiendo que esa persona va a reaccionar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, vamos a suponer quiero golpear a alguien o quiero matar a alguien. Entonces de esta manera lo provoco para que la persona reaccione. Entonces cuando va a reaccionar yo voy y la golpeo o la mato. Y después trato de defenderme diciendo que actúo en legítima defensa porque ella me iba a agredir. Y no es así, sino que yo la provoqué suficientemente para que esta persona me agreda. Por eso, la falta de provocación suficiente es un requisito también muy importante en la legítima defensa. Así como estamos viendo en la filimina, entonces, por lo tanto, existe una agresión de parte del otro, que ya sea, que puede ser inminente, ¿no es cierto?, o puede ser una agresión actual,
y hay una reacción de mi parte a los fines de impedir esa agresión. Esa agresión, como dijimos, agresión ilegítima, que tiene que ver con injusto, actual para impedirla, repelerla y no provocada, es decir, son los requisitos que me enumera el inciso 6 del artículo 34. Además de esto, tenemos lo que se denomina, por un lado, defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada está en la segunda parte del inciso 6 cuando dice: se entenderá que concurren estas circunstancias, es decir, todas las enumeradas, respecto a aquel que durante la noche, es decir, solo la noche, rechazare el escalamiento, fractura de cerco, paredes o entrada o departamento habitado de su dependencia, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Es decir, lo que yo hago acá es rechazar durante la noche, no es durante el día, el escalamiento, fractura, es decir, están tratando de ingresar a mi casa. Entonces, por lo tanto, yo estoy rechazando esa situación siempre de noche. Y acá me justifica cualquiera sea el daño ocasionado. Por eso, ese requisito del inciso B de necesidad racional del medio empleado es como que disminuye un poco. Y ya no es tan fuerte ese requisito porque me da este permiso en esas situaciones. Ahora fíjense que es para impedirlo o repelerla siempre la agresión como requisito del inciso B. Es decir, yo no puedo... ahí hay un elemento subjetivo, es decir, cuando yo ataco, lo hago para impedir o repeler una agresión. No es que la persona a mí, cuando me está atacando, o vamos a suponerlo, yo le ataco a una persona para castigarla. En ese caso no lo hago para impedir. Por eso es muy importante en la causa de justificación el elemento subjetivo. Ustedes van a leer tanto en el manual como en los apuntes, la importancia de ese elemento subjetivo y cómo fue variando desde el positivismo hasta la escuela finalista. Lamentablemente por el tiempo nosotros no podemos explicarlo, pero ustedes ante cualquier duda después se comunican con sus tutores, pero es el elemento subjetivo sumamente importante en las causas de justificación. Ya vamos a dar un ejemplo mucho más claro en lo que es el estado de necesidad para que puedan apreciar hasta dónde es importante este elemento subjetivo. Finalmente dice que también, igualmente dice la última parte del 6, respecto de aquel que encontrara un extraño dentro de su casa siempre que haya resistencia. Es decir, acá ya no es que estoy rechazando un escalamiento a la noche, sino que yo ya ingreso a mi casa de día o de noche, porque no habla en qué momento del día debe ser, y lo que sucede acá es que la persona que yo le estoy diciendo que se retire del lugar habitado que está violando, se resiste. Entonces también ahí se supone que existe la agresión ilegítima, que está la necesidad racional del medio que estoy utilizando para repeler esa agresión. En estas situaciones, por eso se denominan estas legítimas defensas privilegiadas. En cuanto a la legítima defensa de un tercero, es exactamente igual que la legítima defensa propia. Solo que hay un requisito que puede no funcionar. Cuando dice el inciso 7... el que obrar en defensa de la persona o derechos de otro, por eso es de un tercero, siempre que concurran circunstancias A y B, significa agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado. Eso debe concurrir sí o sí. Y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la que no haya participado en ella el tercero defensor. ¿Qué significa eso? El tercer requisito de la legítima defensa era falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Vamos a un ejemplo para que entiendan esta última parte que está medio confusa en su redacción. Puede suceder que yo vea que una persona agrede a otra. Por ejemplo, le pega una cachetada. Esta persona, a la cual le pega una cachetada, se levanta y quiere atacarla con algún instrumento romo, vamos a suponer con un palo, con un elemento contundente. Quien lo agredió primero no se puede defender. ¿Por qué? Porque lo provocó suficientemente, no se podría defender. Sin embargo, lo que permite es que el tercero, yo en este caso, pueda defender a ese tercero de esta agresión del otro. Siempre que yo no haya participado en esa provocación. Fue el otro quien lo provocó primeramente y por lo tanto él no se puede defender. Yo, tercero, sí lo puedo defender, en la medida que yo no haya participado. Si participé, no podré. Eso es en lo que se refiere a la legítima defensa. Vamos a ver ahora lo que es el estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante lo encontramos también, como habíamos dicho, en el artículo 34. Es otra causa de justificación, por lo tanto, también excluye el estrato analítico de la antijuridicidad. El estado de necesidad justificante está en el artículo 34, inciso 3, cuando dice el que causare un mal por evitar otro mayor, inminente a que ha sido extraño.